están? Mi nombre es Guido Rubio Mestoy y hoy les voy a compartir sobre el sentido en el trabajo y el rol de las áreas de People. Realmente este tema sobre el sentido, el propósito, el sentido de la vida ha sido un tema que me despertó a cerca de los 18 años más o menos, porque elegí un camino, digamos, espiritual y de desarrollo personal que fue muy significativo para mí. Y esa pregunta de ¿para qué estoy? ¿Por qué tengo todo esto? Fue eclosionando internamente en mí y después cuando salí al mundo laboral de manera individual, llevé estas preguntas, aprendiendo algunas metodologías para tratar el tema, para incursionar en la zona de valores, autoconocimiento, y incursioné en empresas a través del coaching y a través de otras metodologías. Y así como a nivel profesional, siempre el tema de los valores y el propósito y el sentido estaba dando vueltas. Y luego, desde hace poco, estoy incursionando en relación de dependencia en empresas. Y la pregunta siempre surge, ¿no? Del para qué estamos, qué hacemos, si realmente el trabajo, la empresa tiene un rol preponderante o no en nuestro sentido de vida, si las áreas de people, las áreas de recursos humanos, tienen algo que ver o no. Así que de esta manera elaboré esta presentación como unos puntos para hablar del por qué hablar del sentido en el trabajo y el rol de las áreas de people, qué es esto del sentido, propósito, valores, cómo hacemos desde las áreas de people los recursos humanos para abordarlo, y al final les dejo una bibliografía recomendada que pueden leer sobre propósito personal, propósito organizacional y propósito del liderazgo. ¿Y cómo surge traer este tema a las empresas? Hace cerca de más o menos 8 años estaba conversando con un director de una empresa muy grande, un director de recursos humanos, y comentábamos temas de la generación millennial, el tema del compromiso. Estoy hablando hace 8 años, imagínense hoy, ¿no? Y hablamos del compromiso y decimos, no, pero los jóvenes no tienen un norte, no tienen compromiso, se van rápido de la empresa y no tienen un propósito para el que estar, no piensan en ellos. Y me pregunta a mí, pero Guido, ¿las organizaciones se tienen que hacer cargo del propósito de vida de las personas? Una pregunta quizás retórica, quizás no, que seguimos conversando, pero es una pregunta que dejo en la mesa para vos que estás escuchando, que la pienses. A ver, ¿qué opinas? ¿Y por qué sale el tema hace 8 años? ¿Por qué sale hoy en día el tema de hablar del propósito, hablar del sentido en las organizaciones y a nivel personal también? Estamos viviendo una era realmente marcada por las crisis, y no hace falta que hable del COVID y demás, que nos trajo a todos nosotros preguntas que se denominan existenciales. Preguntas sobre el fin de la vida, la muerte, la libertad, cuando nos encerramos todos. ¿Qué es la libertad? ¿Cuál es el valor de la libertad? Empezamos realmente a preocuparnos internamente. Y muchas personas entraron en lo que se llama una especie de angustia existencial, un vacío existencial, al darse cuenta que habían puesto toda su energía, toda su vida en pos del trabajo, en pos de un objetivo que quizás no se daba. Y esta angustia existencial la vemos hoy en día, 2023. La inflación, en el rubro tecnológico, el Winter Tech, que le hablamos el Winter Tech, la guerra, son todos aspectos que nos abordan a nivel personal y nos tocan de cerca, enfermedades cercanas, etc. Hay dando vueltas una angustia existencial con preguntas de ¿por qué hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué es lo importante de mi vida para hacer realmente? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Lo que estoy haciendo en mi labor diaria contribuye realmente a mi vida? ¿A un estado deseado de lo que yo quiero ser conmigo, con mi familia, con las personas que tengo alrededor? Ese tipo de preguntas van dando vueltas. ¿Y por qué dan vuelta esas preguntas? Aquí nos puede ilustrar Viktor Frankl, un psiquiatra austríaco que desarrolló una línea de psicología que se llama logoterapia, es decir, terapia a través de la búsqueda de sentido. Y Viktor Frankl nos dice que en realidad hay en el ser humano una necesidad fundamental de buscar un sentido a su existencia
y a su acción. Es la voluntad de sentido. Es decir, este motor interno de permanentemente buscar sentido a lo que nos pasa y por qué nos pasa, estuvo siempre en nosotros, está y estará en nosotros. A algunas personas se les despierta de jóvenes, 18 años como a mí, a otros se les despierta a los 30, a los 40, a la mitad de la vida, a los 50. Y es real que hay personas que mueren sin haberse preguntado para qué existieron en esta vida, por supuesto. Pero esta voluntad de sentido es interesante abordarla porque es el motor fundamental de la motivación de las personas. Entonces es muy importante buscarle una mirada a lo que es la voluntad de sentido y cómo generar y acompañar a las personas a que encuentren sentido en su vida dentro del ámbito laboral. Y para eso necesitamos definir el sentido, y me gusta esta definición, que dice así. El sentido es la percepción emocional y mental de valores que invitan a una persona a actuar de un modo u otro ante una situación particular o la vida en general, dándole a la persona coherencia e identidad personal. Esta definición es de Efrén Martínez Ortiz, un psicólogo logoterapeuta que me gusta mucho. ¿Por qué me gusta? Porque habla que el sentido es como que yo percibo los valores, mis valores personales, y me invitan a mí a actuar de una manera u otra, es decir, de elegir qué hago y qué no hago frente a la vida, en una situación, en el trabajo. Y esta percepción, este sentido, me da coherencia e identidad personal. Es decir, que cuando hablamos de sentido, hablamos de valores y hablamos de identidad personal. Sé que en este momento que me estás escuchando dirás, bueno, suena un poco filosófico por arriba, pero como yo anticipé, vamos a llegar a lo concreto, vamos a llegar al cómo se abordan estos temas del sentido, de los valores y de la identidad. Pero acá agregamos algo muy interesante de Viktor Frankl, que él habla que hay 3 caminos para encontrar sentido. El primer camino que habla Viktor Frankl es desarrollar los valores de la experiencia, es decir, lo que recibimos del mundo, lo que viene hacia mí y lo incorporo. Es decir, el amor de los afectos, contemplar una pintura, escuchar una melodía, una música que realmente me inspira y me emociona. Valores de la experiencia, ¿qué es lo que experimento con lo que me pasa? A nivel organizacional, ese feedback que recibo, ese acompañamiento en los momentos difíciles de mi vida, ¿qué es lo que yo recibo? El amor, el cariño, valores de experiencia, un camino para encontrar sentido a la vida y sentido en la vida. El segundo camino que habla Frankl es los valores de actitud, es decir, cuál es nuestra postura frente al sufrimiento, al dolor o lo que no puedo modificar. Y vamos a las preguntas de identidad, ¿no es cierto? ¿Quién soy yo frente al sufrimiento, a lo que no puedo modificar? Valores de actitud. Tercer camino, valores de creación. Hablamos de valores de experiencia, lo que recibo, valores de creación, lo que le doy al mundo, lo que creo. Y lo que creo desde ese punto de vista puede ser, si soy músico, el arte, la pintura, lo que yo doy, también el amor que yo doy, pero estamos hablando de crear. Entonces entramos directamente en zona laboral. El espacio laboral es una zona de desarrollo de valores de creación que me permiten encontrar sentido. Y Viktor Frankl establece y dice que cumplimos el sentido de la existencia realizando valores. Es decir, que en el contexto organizacional, y si estamos en roles de people o roles de liderazgo, tenemos en nuestras manos la posibilidad de crear un contexto donde las personas realicen valores de creación, dándole sentido a su existencia. Sí, así de profundo como suena. Y algo más interesante, el contexto organizacional, de la comunidad, de la empresa. No solo las personas desarrollan valores de creación, sino que también valores de actitud, porque hay cosas que nos parecen injustas, cosas que no podemos modificar, tenemos estándares, tenemos clientes que nos exigen valores de actitud y también valores de experiencia dentro de la empresa. También los vivimos. ¿Cómo me siento en las one-on-one, en las performance review? ¿Cómo me siento con mi líder? ¿Cómo recibo? ¿Qué es lo que recibo? Entonces, valores de creación, camino para encontrar sentido.
Y de esta manera el contexto organizacional plantea una secuencia sistémica como para entender un poco y bajar a otro nivel un poco más abajo de qué es lo que podemos hacer con estos elementos que estamos hablando. Entonces dijimos, el sentido se da a través de la realización de valores. Es decir, que yo mientras más valores personales desarrolle en cualquier contexto organizacional o personal, significa que voy a encontrar más sentido. Se retroalimenta. Y hay un tema muy interesante sobre valores. Porque normalmente hablamos de valores organizacionales, la alineación de los valores personales con los organizacionales, pero no le dedicamos tiempo ni espacio en las organizaciones para sentarnos a meditar, a reflexionar sobre los valores personales y cuál es la jerarquía de nuestros valores personales. Decimos a veces, tal o cual persona no tienen valores, chocamos con los valores, y no es un tema de valores, es un tema de jerarquía, de orden de valores. Y ese orden y jerarquía va mutando a través del tiempo, dependiendo del estado de vida en el que estemos. Una cosa es vivir, ser solteros viviendo en la casa de los padres, otra cosa es recientemente independizado, otra cosa es formar pareja, otra cosa es tener hijos, otra cosa es que haya una enfermedad en la familia. Esa escala de valores va mutando en el medio. Y si hablamos de valores, muy cortito, lo simplifico como decir aquellas cosas personales que yo le doy mayor grado de importancia. Podemos dedicarle horas a hablar de valores porque tenemos que hablar de qué significan los valores, por qué discrepamos en la definición de valores, etcétera, etcétera. Pero el foco de hoy, de esta parte, es entender que desarrollando valores encontramos sentido y el sentido se da a través de los valores. Y qué interesante, hablamos que los valores del hacer generan sentido en las personas, es decir, el trabajo. Entonces el trabajo hace que yo desarrolle valores, porque la manera de actuar nuestra está condicionada por nuestros valores personales y nuestro sistema de creencias. Y el trabajo, el hacer, ¿qué es lo que hace? Hace que yo logre, encuadre y desarrolle una identidad. ¿Y por qué una identidad? Porque si yo en el espacio de trabajo tengo un espacio donde puedo florecer, donde puedo desarrollar mis valores, mi espiritualidad, mi sentido, lo que yo siento que soy yo, la persona se transforma a través del hacer. La persona se transforma a través del hacer. ¿Por qué? Porque con la experimentación de nuevas posibilidades, desde una persona que pasa a un rol de liderazgo o que pasa a ser mentor de alguien, una persona que debe tener una conversación con su líder, afrontar una conversación difícil, lo que sea, nos va transformando interiormente. Entonces lo interesante de toda esta secuencia que se retroalimenta entre sí es que en el contexto organizacional y nosotros dentro de los roles de liderazgo, de people y subáreas people care, de roles de cultura, por ejemplo en el que estoy yo, podemos crear las condiciones para que las personas florezcan y el trabajo se torne una fuente de realización personal y desarrollo humano. Tenemos la posibilidad que eso pase. Y yo desde ya les digo, aunque no hagamos nada con esto y digamos, no, esto no pasa, sí está sucediendo. Todas las personas en sus empresas, sus compañeros de trabajo, en su labor diaria están generando identidad, ser, están poniendo en manifiesto valores y están en un proceso de encontrar sentido a lo que hacen. Que a veces por eso decimos que se pierde el sentido. ¿Por qué? Porque mi escala de valores no tiene nada que ver, mis valores principales, con lo que estoy haciendo. No le encuentro un sentido, un para qué hago lo que hago. Qué interesante incorporar, entender que realmente podemos crear estas condiciones para que las personas florezcan y el trabajo se torne esta fuente de realización personal, de que la persona florezca, ponga en manifiesto sus valores, quién es. Y para eso les traigo una invitación. Una invitación que habla de los roles de people, pero también para el liderazgo, para el CEO y para toda la empresa. La invitación es impregnar al área de people o toda la empresa
de una perspectiva de sentido y propósito. Es decir, de una perspectiva existencial que se llama. ¿Qué viene a ser lo existencial? Indagar, entrar en preguntas de por qué es importante lo que hacemos, cómo contribuye a tus objetivos personales, quién querés ser de acá a 5 años, ¿te sentís libre en la empresa? Ese tipo de preguntas. Y de esta manera podemos encuadrar algunas funciones que hacemos dentro del área de People, que son algunas de las que se me ocurrieron y paso a comentarles de cómo podemos impregnar estas áreas o funciones. Se me ocurría comentar que el tema de Performance Management. Sigo escuchando de que seguimos haciendo evaluaciones de desempeño. Evaluación de desempeño. Ya la palabra evaluación nos sitúa en una relación asimétrica que de por sí, si un líder me va a dar la evaluación de desempeño a mí, ya comenzamos una relación asimétrica. Y si es evaluación, se hace más asimétrica todavía. Entonces, si estamos en la era de generar espacios donde las personas puedan ser ellas mismas, florezcan, se potencien, den lo mejor de sí, seguimos hablando de evaluación de desempeño. Seguimos creando relaciones asimétricas donde me siento a escuchar y bueno, me dirán algo positivo primero, pero después lo negativo que hay que corregir. Y la propuesta es transformar ese espacio de conversación. Y en vez de ser una relación asimétrica, que sea simétrica, de pares. Donde mi líder me diga, incluso, Guido, ¿qué necesitas de mí para que logremos los objetivos? Guido, en vos veo esta potencialidad, esto positivo. ¿Cómo hacemos para que vos lo desarrolles? Si no estamos inmersos en ámbitos de desarrollo personal y demás, difícilmente nos hacemos las preguntas personales de qué tenemos para dar, en qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas. Y a veces necesitamos de alguien externo que nos lo diga, nos lo comente. Entonces el espacio Performance Management o Performance Development, lo llamaría, deberían ser espacios para que crezcamos juntos como líder. Y juntos las personas con el líder, mirar hacia los objetivos y cumplirlos. Learning and Development, perspectiva existencial. Incorporemos trainings, espacios de conversación sobre el propósito de vida, sobre los valores, lo que es lo importante de los valores. Demos herramientas a las personas, acompañemos a las personas en el desarrollo personal de sus objetivos, de su ser, de lo que quieren lograr. En las empresas tech principalmente hablamos muy de career path, y todos quieren el career path y es todo un drama de armarlo y demás. Y claro que es un problema armarlo, porque no podemos darle un bloque fijo a las personas que son dinámicas y que se van construyendo a sí mismos en el accionar, en los valores y en encontrar sentido. Por ende, podríamos plantearles un career map, un mapa de posibilidades para que la persona elija. Entonces, Learning and Development, hagamos career maps donde la persona elija, pero que la persona tome el empoderamiento para construir su propio camino, porque su camino no es solo profesional, sino también un camino de desarrollo personal, donde dé más de sí, donde aspire a algo más grande que esa persona, quizás a dejar un legado. People Experience. ¿Estamos midiendo la experiencia de la persona dentro de la organización, pero que la organización sea una parte significativa de la vida de la persona o no? ¿O solamente hacemos el Employee Journey de punta a punta, evaluamos eso y lo modificamos? People Experience. ¿Cuál es la experiencia de las personas desde el punto de vista existencial, es decir, de la organización como habilitante para que yo sea una mejor persona, para que yo pueda trascender, ir más allá del trabajo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo podemos hacer? DEI, diversidad, equidad e inclusión. Generamos espacios donde se conversa sobre las creencias limitantes, donde se conversa sobre los valores, sobre la aceptación de las diferencias, sobre la integridad personal. Las perspectivas de sentido y propósito nos traen preguntas de valores, de desarrollo de valores y de recibir valores. Entonces es muy importante cambiar las preguntas, agregar en estos espacios que
En el próximo slide les voy a contar algunas cosas bien concretas que se podrían hacer. Recruitment and Selection, selección de personal. Pongamos la perspectiva de valores en las personas. ¿Qué es lo que valora quien va a ingresar a la empresa a nivel personal? Lo que está valorando a nivel personal se alinea a la organización. ¿Se alinea a lo que la organización está buscando? La organización quiere trascender. ¿Hay alineación entre la persona o no? ¿La persona sabe, conoce a nivel personal lo que busca, lo que quiere de su vida? ¿Sí o no? Agreguemos esas preguntas en estos espacios. Bienestar, well-being. Generar bienestar en los distintos momentos de la persona, de la vida de la persona y su trayecto. El bienestar también significa recibir un abrazo, un cobijamiento, un espacio de conversación donde yo pueda hablar de lo que a mí me pasa, de mis problemas, de la situación por la que estoy pasando. Generamos esos espacios en la organización. Total Rewards. ¿Podemos conectar los bonos y las compensaciones con respecto al desarrollo personal de las personas? Quizás si promovemos los valores del dar dentro de la organización. Quizás si hacemos compensación o bono de las personas que dan una capacitación, una charla, promueve espacios de desarrollo de proyectos organizacionales, etcétera, etcétera. Beneficios, reconocimiento. Hablando de valores de recibir, reconocimiento fundamental. Reconocimiento no solo material, sino reconocimiento de las palabras, de que me digan, Guido, tu aporte fue muy valioso porque Guido, tu trabajo en equipo denota tu compromiso porque sos una persona que, ¿cómo soy? Eso necesitamos escuchar. Balance de vida y el trabajo, fundamental para encontrar sentido, propósito, y no alienarnos en el trabajo, como una excusa para escapar del hogar, sino prestarle atención a eso. Responsabilidad social empresaria, generar espacios de voluntariado para que nuestros colaboradores puedan salir de la diaria, salir de lo que hacen. Quizás alguien que está en un rol muy operativo puede salir un rol de liderazgo social. Esta es la invitación y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y la invitación es a la acción. Que puedas empezar, termina esta charla y ya tengas alguna idea para empezar. Y para eso, ¿cómo lo hacemos? Y desarrollando prácticas e iniciativas que promueven una perspectiva de sentido y propósito, es decir, una perspectiva existencial. ¿Cómo? Habilitando coaching individual. ¿Desde qué óptica? Desde la óptica de si los valores de la persona, los valores personales se alinean a la organización y cómo se pueden alinear, qué es lo que la persona está necesitando en ese momento y cómo la organización puede armar la arquitectura para que la persona logre lo que desea si es el momento adecuado. Espacios de coaching grupal, donde se planteen temas de la libertad, la responsabilidad, el quiénes estamos siendo, el qué podemos lograr, el qué pasa si no logramos los objetivos. ¿Cómo hacemos para transitar un proceso donde sabemos que no vamos a lograr los objetivos? Bueno, ¿qué nos pasa a nivel internamente? Coaching grupal. Entrevistas motivacionales. Un tipo de entrevistas donde me siento con la otra persona e indago sobre sus motivadores laborales, qué es lo que le motiva a la persona en su trabajo y en su vida. Yo en la empresa anterior hice muchas de este tipo de entrevistas o conversaciones, donde armaba un board y y ellos seleccionaban distintos motivadores laborales como el estatus, el dinero, el dar hacia el otro, el recibir, el entrenarse, etc. Y los ubicaban según su nivel de importancia primero y después su nivel de satisfacción. Y en base a eso hacíamos un plan de acción con cada uno de ellos. Ese tipo de entrevistas son muy interesantes y el Management 3.0, pueden googlear Management 3.0, tiene prácticas que se llaman Moving Motivators, con tarjetas. Tiene prácticas donde uno puede generar estas conversaciones individuales o en equipo para entender la motivación, qué mueve a las personas. Diálogo abierto, sincero, diálogo de estas meets de hola, vengo a conversar con vos de la vida, qué te pasa, cómo te sentís, cómo estás siendo, cómo contribuye el trabajo a tu vida. Generar una plataforma de recursos online para que se puedan conectar las personas, descargar algún libro, compartir enlaces, unirse según intereses.
Plantear un día en la vida de, si queremos, de algún director, algún gerente o alguna persona, que hacer un video, hacer un posteo, o donde podamos que cada persona nos cuente de su vida. ¿Quién es esa persona? ¿Quién está haciendo en su familia? ¿En su hogar? ¿Qué hobbies tiene? Plantear temas existenciales en toda conversación, en feedback, en un diálogo abierto, en las retrospectivas. Estamos siendo lo que queremos ser, estamos teniendo libertad, nuestros valores se están desarrollando, estamos sintiendo que crecemos o no crecemos. Genera espacios de reflexión, grupales, individuales. Hacer un parate, un freno, un parar la pelota. No solo los que usan Scrum en la retrospectiva, una reflexión como equipo, equipo de administración, finanzas, people. ¿A dónde estamos yendo con esta adrenalina que estamos yendo? Con la crisis, la angustia existencial, el foco en el hacer. ¿A dónde estamos yendo desde el ser? Desde lo que nos pasa. ¿Nos estamos mirando a los ojos, a la cara, realmente? ¿Indagando en el otro qué le pasa con toda la situación que hay alrededor? ¿Apagando incendios permanentemente? ¿O somos máquinas que vamos de meet en meet, cortando uno, cortando la otra? Hola, acción, hola, acción, hola, acción. Promovamos, si se puede, los espacios de encuentro personal. Generemos eventos donde nos encontremos, Family Days, Día de la Familia, Día del Amigo, nos encontremos, busquemos la posibilidad de hacer encuentros presenciales o virtuales donde surjan estas conversaciones. Encuentros temáticos, puntualizados sobre valores, desarrollo personal, cómo elegir en la vida, gestión de crisis, etc. Generar proyectos transversales donde las personas se crucen de áreas, se crucen de proyectos, comparta con otras personas para desarrollar los valores también del recibir, para realmente estar en otra realidad, porque la única manera de encontrar sentido es a través de la experiencia, no del pensamiento. Entonces necesitamos experimentar cosas diferentes. La meditación. Generemos espacios de meditación, contratemos plataformas que nos brindan espacios de meditación, a veces de yoga, mindfulness, de lo que sea. Demos espacio para frenar, para reflexionar. Feedback continuo. Permanentemente demos feedback. Si damos una vez al año feedback, porque así está estructurado, lo hagamos diariamente, pero sobre el ser, sobre la persona. Qué bien que te veo, che, veo que te está inspirando tal o cual cosa. A vos te veo bueno en. Generemos espacio de desarrollo personal, encuestas, test, conversemos sobre lo que nos pasa. En Incluid, en los trainings que estuvimos haciendo, hablamos mucho de esta parte personal. ¿Quién soy yo con respecto al liderazgo? Generemos espacio de autoliderazgo, démosle a la persona proyectos que puedan autogestionar para que la persona se vea en su forma de ser, en la práctica y en la realidad. Reconocimiento, reconozcamos la contribución de las personas a la organización, al ser, a la promoción de actividades diferentes. Feed forward, generemos espacios de conversación donde no solo hacemos feedback hacia atrás de lo que pasó, sino decirle a la persona, mira, vos veo tales talentos, veo tal interés, lo que podemos hacer con vos es, ¿qué te parece si vas hacia adelante con tal proyecto? De esa manera generar esos espacios de conversación. Humanizar la performance review, fue un poco lo que comenté antes. Que no sea una relación asimétrica. Nosotros realmente en Incluid lo buscamos hacer y realmente produce una situación muy distinta, un lenguaje de conversación diferente, donde hablamos de futuro. Sí, aprendemos del pasado, pero no nos quedamos anclados en el presente, sino que miramos hacia el futuro. Meter en las encuestas de clima. Meter en la encuesta de clima preguntas existenciales, cómo se sienten a nivel personal, si están alineados con la empresa, si se sienten que tienen libertad, preguntas existenciales. Generar canales de comunicación puntuales sobre esta temática más de existencial. Y como organización estar presentes en momentos difíciles, que es fundamental. Dentro de todas estas, agrego un par de cosas que en la empresa anterior hacíamos también, que era generar ceremonias de bienvenida, por ejemplo, en la inducción, donde estaba todo el equipo y los que entraron en ese mes, 5, 10, los que sean, generamos un espacio donde ellos se presentaban aleatoriamente y les hacíamos preguntas un poco existenciales, un poco chistosas, pero para que hablen de ellos mismos.
Empezar a agregar estas cosas desde qué superhéroe te gustaría ser, y esto hace que hablemos de nosotros. Generar ceremonias de bienvenida, generar programas de mentoreo. Por ejemplo, en Incluid tenemos programas muy fuertes de mentoreo y acompañamiento de los roles más juniors en su desarrollo. Y esto hace que quien mentorea desarrolle sus propios valores hacia un otro, y quien recibe también a la vez. Generamos entrenamientos de liderazgo consciente, por ejemplo, que acá, no sé si se ve, les muestro el libro de Fred Kaufman, la empresa consciente. Muy buen libro que nos orienta sobre cómo generar valor a través de valores. Y hackeando la cultura. Porque ustedes preguntarán, Guido, con todo esto, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago? Hackeando la cultura. ¿Qué significa? Microacciones pequeñas en momentos y espacios importantes de la organización. Ejemplo concreto que yo lo he hecho en una retrospectiva. Yo vengo del área humana, del desarrollo humano, de cultura, no soy desarrollador, pero me incorporé a las retros y los invité a que generen una nueva columna o de felicitaciones, o de que quede manifiesto cómo contribuye lo que se está haciendo con respecto a cada una de las personas. Hackear la cultura es la clave para lograr todo esto. Y es así como, para ir cerrando, hablamos del contexto organizacional que crea estas condiciones para que las personas florezcan, el trabajo se torne fuente de realización personal y humano, porque conecta sentido, valores, trabajo, identidad. Y está en nuestras manos realmente poder dar un paso en torno a que realmente las personas puedan florecer, encuentren un sentido en su trabajo, florezcan como personas y se realicen. Así que les dejo en sus manos la elección de qué hacer. Si este espacio que llegaron hasta ahora de conversación, de charla, fue una inversión de tiempo o no, y dejo en sus manos para que puedan tomar acción de algunas de las cosas que he conversado previamente. Y antes de cerrar rapidísimo, les dejo libros que pueden ver con enfoque en lo personal esencial. Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido, y de John Monburquet, a cada cual su misión, para descubrir el proyecto de vida. Un libro difícil de conseguir, pero esencial, realmente ese nivel personal queremos trabajarlo. Con foco en lo organizacional, más general, La empresa consciente, que ya lo dije, cómo construir valor a través de los valores, esencial. El otro libro es Reinventar las organizaciones, de Frederick Laloux, realmente un libro esencial, Reinventar las organizaciones, porque plantea la evolución de las organizaciones hacia una organización con propósito evolutivo, y presenta prácticas para realmente hacer evolucionar la organización. El otro, Delivering Happiness, de Sapos, que cuenta la cultura de Sapos, tiene una parte enfocada en lo que es placer, pasión y propósito, que es genial, y también habla sobre propósito con respecto a los clientes. Y por último, foco en el liderazgo, el libro Start with Why, de Simon Sinek, empieza con el por qué o el para qué. La revolución de sentido, de Fred Kaufman, para aquellos líderes que les interese trabajar el sentido y propósito en las personas. Y el líder del futuro, Jacob Morgan, que habla bastante sobre pasión, propósito, el trabajo y demás. Y para cerrar, les dejo mis datos en este slide. Si quieren contactarme, si quieren que sigamos conversando, siempre libre para tratar estas temáticas. Les agradezco muchísimo el tiempo, y más que nada un favor de generar pequeños cambios para que podamos tener conversaciones más existenciales. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.